Millones de personas han recorrido el Camino de Santiago, han cruzado montañas, pueblos, puentes, bosques, pero muy pocas saben lo que realmente ocurrió allí, porque el camino no solamente guarda huellas, sino historias. Historias que mezclan fe, tragedia, milagros, batallas y engaños. Relatos que han pasado entre generaciones y que muchos peregrinos ni siquiera llegan a conocer jamás. Hoy voy a contarte 7 leyendas del Camino de Santiago que poca gente conoce, pero que todos deberían escuchar antes de ponerse la mochila. Primera leyenda. ¿Te imaginas que después de haber traído al apóstol Santiago desde Jerusalén hasta Galicia, no se acordasen de su tumba? Pues aunque te parezca una locura, esto fue lo que sucedió hasta cierto día. Cuentan que mucho tiempo después de que el apóstol Santiago fuese enterrado, su tumba quedó olvidada. Pero en el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo sería testigo de un milagro. La vida del hombre era simple: rezar, cuidar un pequeño huerto y observar el cielo. Pero una noche empezó a notar algo raro. Sobre una zona del bosque las estrellas parecían brillar distinto. No eran ni una ni dos, era como si una especie de grupo de estrellas estuviese señalando una zona concreta. Aquello se repitió durante muchas noches y siempre en el mismo lugar. Intrigado, Pelayo fue a contárselo al obispo de la zona, llamado Teodomiro de Iria Flavia, y juntos decidieron ir a explorar el lugar. Llegaron al bosque, vieron el claro, vieron las luces y mandaron a excavar en esa zona. Bajo la tierra apareció un sepulcro antiguo acompañado de otros 2 enterramientos. Según la leyenda, aquellos restos pertenecían al apóstol Santiago junto a 2 de sus discípulos. Y a partir de ahí, todo empezó a cambiar. Aquel lugar se convirtió en un santuario. Empezaron a llegar gentes de otras tierras y con ella los caminos que iban hasta allí desde toda Europa. Con el tiempo, alrededor del sepulcro nació una ciudad. El lugar fue llamado Campus Stellae, que significa campo de estrellas, y que con el tiempo, según la leyenda, acabó derivando en Compostela. Y así daría origen el nombre que hoy en día todos conocemos como Santiago de Compostela. Segunda leyenda. Como ya sabrás, el Camino de Santiago nace como la peregrinación para ir hacia la tumba del apóstol Santiago. Después de que su sepulcro fuera hallado en Galicia, miles de personas comenzaron a venir desde todos los rincones a venerarlo. Pero antes de que existiera siquiera un camino, antes de que Santiago fuera un destino, hubo personas que intentaron impedirlo. Y una de ellas fue una mujer poderosa, temible y absolutamente decisiva en los primeros pasos de esta historia. Si quieres entender cómo empezó realmente todo, tienes que conocer a la reina Lupa. Cuentan que cuando los discípulos de Santiago llegaron a Galicia, buscando un lugar donde enterrar al apóstol, acudieron a una mujer poderosa, la reina Lupa, una noble pagana con tierras, castillos y montes. Lupa no creía en su dios ni en sus historias cristianas, y según la leyenda decidió ponerlos a prueba, aunque su intención realmente era deshacerse de ellos. Les prometió ayuda y les indicó dónde podían encontrar bueyes para transportar el cuerpo, pero lo que estaba haciendo en realidad era enviarlos a una montaña llena de toros salvajes, enormes, furiosos e imposibles de domar. Básicamente era una trampa mortal. De hecho, cuando los discípulos llegaron, los toros se abalanzaron sobre ellos, hasta que de repente y de forma inexplicable se calmaron. En algunas historias se cuenta que fue el apóstol Santiago quien apareció y los tranquilizó, y en otras se habla simplemente de un milagro o algo inexplicable. Pero básicamente la furia se volvió calma, y los toros se dejaron poner el yugo como si siempre hubieran sido animales de trabajo. La reina Lupa, al verlos regresar con aquellos bueyes indomables convertidos en amigos del camino, comprendió que algo escapaba a su entendimiento. La leyenda dice que fue en ese momento cuando la reina dejó de oponerse. Les ofreció sus tierras para el enterramiento y se rindió ante lo que ella llamó algo de fuerza mayor. Tercera leyenda. En Santo Domingo de la Calzada es tradición tener a un gallo y una gallina en la catedral. Y no por estética, sino para recordar el milagro que allí sucedió. Cuenta la leyenda que un matrimonio alemán peregrinaba hacia Santiago de Compostela con su hijo adolescente. Se alojaron en una posada donde la hija del posadero se enamoró del muchacho, pero él no le hizo caso. Ella, despechada, escondió una copa de plata en el equipaje del joven y lo acusó de robo. Lo registraron, encontraron la copa y sin más fue condenado a la horca. Los padres, destrozados, siguieron su camino hacia Santiago rezándole al apóstol, y a la vuelta decidieron pasar por donde su hijo había sido ajusticiado. Y aquí viene lo sorprendente, y es que a su hijo lo encontraron vivo, colgado, pero sostenido milagrosamente por el apóstol Santiago. Los padres, desesperados, fueron a buscar al corregidor, que era la máxima autoridad en aquella zona. Era el único que podía revisar la condena del muchacho, y en ese momento iba a comer un gallo y una gallina asados. El corregidor se rió y dijo: «Tanto está vivo vuestro hijo como este gallo y esta gallina
gallina pueden levantarse del plato. Y en ese instante, el gallo y la gallina se levantaron, recobraron sus plumas y empezaron a cantar. Cuarta leyenda. En multitud de películas como Indiana Jones, Harry Potter 4 y otras tantas, utilizan un elemento sagrado como el grial para contar historias de poder, fe y misterio. Pero lo que casi nadie sabe es que en pleno Camino de Santiago, en una aldea pequeña y aislada entre montañas, existe una leyenda que algunos han llegado a comparar con esas reliquias míticas. Una historia que no nació en Hollywood, sino en Ocebreiro. Hace siglos, en lo alto de las montañas de Lugo, en el pueblo de Ocebreiro, el invierno era súper duro. Gran cantidad de nieve, fuertes vientos y una niebla súper espesa. En una de aquellas mañanas con clima imposible, un sacerdote se preparaba para la misa en una pequeña iglesia prerrománica de piedra. No esperaba a nadie. Pensaba que con aquel temporal ningún feligrés sería tan loco para subir a aquella montaña solamente para escuchar la misa. Pero se equivocó. Entre la ventisca apareció un campesino de la zona, empapado, cansadísimo, casi helado, pero decidido a entrar en la iglesia. El sacerdote en su interior pensó: ¿cómo puede este hombre hacer tanto esfuerzo por un poco de pan y vino? Y entonces fue cuando, según la leyenda, ocurrió. En el momento de la consagración, el pan del cáliz se hizo carne y el vino en sangre visible. No como metáfora o como símbolo, sino como algo que el sacerdote vio con sus propios ojos. El cáliz quedó manchado, el corporale, que es el paño del altar, también. El cura, en su impresión, cayó de rodillas, y el campesino, que sí creía, se convirtió en testigo. Aquellos restos fueron venerados durante muchísimo tiempo en Ocebreiro, e incluso con el tiempo los reyes católicos conocieron la historia y visitaron el lugar en 1486, llevándose una parte del paño del altar a Castilla, pero dejando allí el cáliz que quedó para siempre asociado a ese milagro. Y de hecho ese cáliz terminó representando uno de los símbolos más reconocibles de Galicia, el cáliz del escudo gallego con la forma de copa dorada que aún hoy vemos en edificios oficiales y banderas. Fíjate hasta qué punto esta historia y leyenda ha tenido un trasfondo de impacto en estas tierras. Quinta leyenda. ¿Qué es lo más loco que harías para demostrar afecto hacia alguien? El protagonista de esta leyenda provocó una de las historias más conocidas y violentas solo por amor. Año 1434. Un caballero leonés llamado Suero de Quiñones llevaba tiempo intentando conquistar a una dama. Ella no le correspondía, y él, desesperado, decidió demostrarle amor de la única manera que un caballero del siglo XV podía hacerlo, retando al mundo entero. Suero pidió permiso al rey Juan II para realizar un paso de armas en el puente de Órbigo, uno de los puntos más transitados del camino francés. Durante un mes entero se colocaría en el puente y no dejaría pasar a ningún caballero sin luchar antes con él. Su juramento era claro: romper 300 lanzas en honor a su dama, y así lo hizo. Cientos de peregrinos, comerciantes y nobles pasaron por allí en aquel julio, convirtiendo el lugar en un espectáculo legendario. Más de 60 caballeros aceptaron el desafío, y hubo heridos, algunos graves, pero por suerte ningún fallecido. Y cuando Suero consideró cumplido su voto, liberó el paso y continuó hacia Santiago de Compostela. Sin embargo, lo hizo en solitario, pues la dama no mostró ninguna emoción al respecto. Continuó con una cadena de hierro al cuello, símbolo de su amor no correspondido. En Compostela, según la tradición, depositó la cadena en la tumba del apóstol como acto final de su promesa. Su historia quedó escrita en crónicas medievales, y hoy el puente de Órbigo sigue recordándose como el escenario donde se realizó la justa por amor más épica del Camino de Santiago. Sexta leyenda. ¿Y si te dijera que el botafumeiro de la catedral no nació para dejar un buen olor, sino para espantar a algo mucho más oscuro? Hoy lo vemos volar por la catedral como un espectáculo impresionante. Un gigantesco incensiario de más de 50 kilos que se balancea a casi 70 km/h sobre los peregrinos. Pero su origen no era decorativo ni turístico. En la Edad Media, la catedral estaba llena de peregrinos exhaustos que llegaban tras días duros de peregrinación, durmiendo en lugares precarios, compartiendo olores, enfermedades y heridas. Para evitar infecciones y purificar el ambiente, los obispos empezaron a utilizar un gran incensario lleno de humo, que ayudaba a mantener el aire respirable en la catedral. Con el tiempo nació la leyenda. Se decía que el botafumeiro era tan potente que su humo ahuyentaba incluso a los malos espíritus, a las tentaciones del camino y a los demonios que rondaban a los peregrinos débiles o enfermos. El ritual se volvió tan simbólico que el movimiento del incensario empezó a convertirse en un rito espiritual. El fuego, el humo y el vuelo del botafumeiro cortaba el aire contra todo aquello que pudiera perturbar a quienes habían llegado a la tumba del apóstol. Durante siglos el pueblo creyó que cuando el botafumeiro se elevaba hasta casi rozar las bóvedas, ningún mal podía permanecer en la catedral. Hoy lo vemos como un icono del Camino de Santiago, pero conserva ese eco en su historia.
La mezcla de protección, purificación y misterio que lo convirtió en una de las imágenes más impactantes de la ruta jacobea. Séptima leyenda. El camino actualmente es una experiencia mucho más agradable de lo que lo era en el pasado. Lo más peligroso que puede pasarte hoy es que te topes con un día de mal tiempo o que te salga alguna rozadura o alguna ampolla. Pero antaño no ocurría esto. Los recursos y comidas que había hace cientos de años escaseaban mucho más. Y de ahí nace la última leyenda. Cuentan que hace siglos, cuando el camino era mucho más duro y la fatiga se sentía en cada paso, los monjes del monasterio de Irache solían esperar a los peregrinos con un gesto sencillo: un poquito de vino para darles fuerzas. Era un vino humilde, pero bastaba para calentar el cuerpo y dar ánimos a los peregrinos a continuar, sobre todo para aquellos que venían desde más lejos. Con el tiempo, aquel gesto se volvió tradición, y aquella tradición una leyenda. Dicen que ningún peregrino cruzaba Irache sin probar un sorbo, que aquel vino no curaba heridas ni hacía milagros, pero que devolvía algo más valioso, que era esa sensación de sentirse cuidado. Hoy puedes encontrar una fuente por la que en un lado brota agua y por el otro vino, no para emborrachar, sino para recordar esa antigua espiritualidad del Camino de Santiago, y que ayudó a muchos peregrinos a llegar a la catedral incluso en las condiciones más difíciles. Así es como un trago pequeño dio origen a una gran historia. Sin duda, el Camino de Santiago es una experiencia que no puede resumirse en palabras, pero estas leyendas nos ayudan a comprender el trasfondo y sobre todo el tiempo que lleva existiendo esta aventura milenaria. ¿Y tú, habías escuchado alguna de estas leyendas? ¿Y cuál ha sido tu favorita? Si quieres ver otro vídeo sobre el Camino de Santiago que te puede interesar, te lo voy a dejar por alguna parte de la pantalla. Si quieres una segunda parte con más leyendas e historias místicas del camino, dale like y déjanoslo por comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.